Bien, ya estamos de regreso. Vamos a conversar, como les comentaba, con Christopher. Christopher, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti por invitarme. Christopher, bueno, siempre partimos un poco conversando sobre cómo llegaste a Tolib, cómo diste con este proyecto, cuáles fueron tus primeros pasos, qué estudiaste, qué experiencias previas dieron camino a este proyecto. Bueno, yo estudié Ingeniería Informática en Punta Arenas, en la Universidad de Magallanes, y, y allá hice distintos negocios desde chico, de todo tipo de cosas en la región, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que aprendí en una ciudad con pocos habitantes, por ejemplo Punta Arenas, que cuando estás en espacios de personas reducidos, que no hay mucha población, y tú quieres hacer de repente algún negocio, si no hay mucha población y no trabajas en algo como recursos naturales, tú siempre vas a armar un negocio de algo y vas a llegar como al techo de ventas. Entonces, siempre fui muy inquieto y partí haciendo eventos en la universidad. Después tuve algunas tiendas de ropa, agencias de publicidad, hice como muchas cosas mientras estaba estudiando y bueno, y eso en cierta forma me ayudó a entender la cultura regional. ¿Ya? Y luego de eso, llego a Santiago como ingeniero informático a trabajar particularmente en banca. Ahí estábamos haciendo un proyecto de migración de core bancario en el Banco Falabella, y de repente me sorprende brutalmente cómo es la vida de la gente ya con el smartphone, ¿no es cierto? Ya en ese tiempo, cuando sale primero el iPhone y la gente, estamos hablando de 2013 por ahí, y la gente empieza a utilizar Uber, que es una aplicación que a mí por lo menos me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque hacías un clic en el teléfono y te solucionaba un problema del mundo real. Venía un auto a buscarte sin ningún tipo de roce o de fricción. Ya no era como las primeras aplicaciones que te resolvían, en realidad no te resolvían algo como netamente digital, ¿no es cierto? Cuando empieza a ocurrir como esta fusión del mundo digital con el mundo físico, a mí eso me dijo, oye, esto tiene todo el sentido y la vida debería ser más digitalizada, pucha que sería fácil que todo se haga a través de una aplicación. Entonces ahí me empecé a obsesionar con el concepto de qué pasaría si nosotros con un clic resolviéramos todas las cosas de nuestra vida. Entonces de ahí nace el nombre, desde aquel tiempo, To Live, que significa para vivir, ¿no es cierto? Que pues, empecé a pensar cómo sería una aplicación que te resuelva todas las cosas. Y ahí empecé a pensar en verbos, to eat, to go, en un concepto como de super app, ya hace un montón de años atrás. Y bueno, y hay un conocido que le presté algunos servicios haciéndole una aplicación para, en ese tiempo, su local que se llamaba El Candelaria, que todavía está ese local. Hace ya como 9 años atrás le hice una app con un amigo para digitalizar el acceso al local. Y entonces, esta persona que era mi contraparte, el Marco Calle, me pregunta, oye, ¿qué tienes en mente? O sea, encuentro increíble lo que hiciste, que nos solucionaste este problema. ¿Qué estás pensando? ¿Qué te gustaría hacer? Y yo le conté el proyecto todo en ese tiempo. Entonces, juntamos un par de inversionistas más en ese tiempo, Alejandra Konitsky, Marco Calle y Maxi Calle, que era su hermano, y juntamos cierto capital y dijimos, oye, ya, hagamos la super app. Y llevamos un tiempo trabajando en el primer diseño de la idea, y yo dije, oye, en realidad, ¿saben que estaba apuntando demasiado alto? O sea, hacer una super app es complejísimo, tienes que conocer marketing, tener un montón de inversión, se requieren demasiadas cosas. Así que pongámosle un stand-by a esto y mejor desarrollemos software y aplicaciones para terceros para agarrar experiencia y ataquemos este problema más adelante. Entonces, como que quedó un poquito de stand-by y empezamos a desarrollar negocios, ¿no es cierto? Y ahí fue que creamos la empresa Aurolab, aurolab.cl, que se escribe Aureo, L-A-B larga.cl, que es una empresa netamente de lo que es desarrollo de software y que partió primero haciendo cositas con inteligencia artificial, machine learning, hace 8 años atrás. Y hoy en día esa empresa ya tiene 28 personas y la maneja mi socia Alejandra Konitsky. Y bueno, y ahí fue como, en cierta forma, mi escuela en todo lo que fue más orientado a aplicaciones y trabajar con distintas startups y ir metiéndome al mundo. Y ya llegando a lo que es 2020, parte la pandemia y bueno, en ese tiempo yo trabajé ahí dentro de Aurolab con Rodrigo Huantelicán y Fabián Ramírez. Fabián venía de Groupon, era arquitecto de integraciones en Groupon
y estuvo en Chipit, Acid, Lab, Bitrack y en todas las startups que te imaginas de Chile en los últimos 15 años como de logística y de e-commerce, y Rodrigo que venía de Everis, que Everis es una empresa bueno, NTT Data, es una de las consultoras más grandes de software y había sido premiado con el espíritu Everis entre 1800 personas por obviamente su desempeño. Y ahí, en conjunto con Aurolab, que viene siendo como nuestro primer inversor, eh, bueno, estábamos con esta inquietud porque en la pandemia nos contacta un gremio y me dice, oye, Christopher, tú como eres de Punta Arenas y eres de tecnología y conoces el rubro, necesitamos urgente que nos ayudes a digitalizar las ventas de delivery para los negocios de comida y, digamos, de retail. Entonces, así parte Tolly. Parte netamente por una necesidad, ¿no es cierto? La idea ya estaba desde antes, pero la necesidad en concreto ya golpea la puerta y es como necesitamos esto, 2020 no podemos vender. Hay una sola aplicación de envíos, ¿no es cierto? Que nos cobra un 30% de comisión por venta sobre el margen bruto, lo que hace el negocio insostenible, y reparte solo a 3 kilómetros y es como, oye, esto no tiene pie ni cabeza para lo que la gente necesita en pandemia, que todo se vendió online. Entonces dijimos, bueno, hagamos un piloto, hicimos un mínimo producto viable o MVP, como se conoce en la jerga, en donde la gente compraba en una página web productos y coordinábamos el despacho por WhatsApp. Entonces ahí vimos si realmente había una necesidad. Y ahí sacamos el primer MVP de Tolly bien lindo, o sea, era una página donde comprabas con WebPay, no tenía aplicación móvil, ni de repartidor, ni de nada, y la gente empezó a comprar y dijimos, oye, efectivamente hay una necesidad, levantamos una ronda de inversión pre-semilla y ya desarrollamos un producto más acabado, porque nos dimos cuenta que no solamente era un problema de, digamos, de Punta Arenas, sino que esto se repetía en todas las regiones, no solamente de Chile, sino que de Latinoamérica y hasta Estados Unidos, una brutalidad, o sea, si ves los mapas de puntos de aplicaciones por delivery que hay en el continente, en los países más grandes, como por ejemplo Brasil y Estados Unidos, te das cuenta que las costas están llenas de aplicaciones, pero ya un poco más para el interior o ciudades no metrópolis de menos de 300.000 habitantes prácticamente no tienen aplicaciones. Entonces, es una necesidad que se palpa, ¿no es cierto?, que está ahí, que es la digitalización de regiones, y ya ven los números y ya impacta, porque más del 50% de la población mundial vive en ciudades no metrópolis, entonces estamos hablando de que hay una oportunidad enorme, pero sí tienes que entender como la idiosincrasia que se forma en regiones, de cómo se hacen negocios en regiones, de cómo piensa la gente, ¿no es cierto?, de cómo es la cultura y de cómo hacer un negocio rentable, porque todo lo anterior es muy bonito, pero cómo lo hace rentable, ¿no es cierto? Entonces, eso es básicamente todo, una aplicación para vivir que hoy en día tiene como foco lo que es la digitalización de las regiones. Christopher, preguntarte también un poco, para ir decantando y en el segundo bloque vamos a entrar en detalle de lo que comentaste. Hablemos de pandemia, hablemos de e-commerce, cómo fue golpeando a pymes tradicionales que no tenían nada digitalizado probablemente y también el comportamiento del consumidor que cambia. Cuéntanos un poco ese fenómeno, cómo lo viste y qué ves hacia adelante, próximos 12 meses, 24 meses, cuánto de lo que vimos en pandemia de la explosión del e-commerce va a quedar y cuánto no. Bueno, lo primero, en la base de algo que ocurre en regiones, ¿no es cierto? Y bueno, y también en Santiago, en capitales ya ocurre, es que la gente cada vez tiene más acceso a Internet, ¿no es cierto? Desde los últimos 10 años esto se ha acrecentado todo el tiempo y cada vez tenemos más de un teléfono móvil por persona. O sea, en Chile ya hay más de un teléfono en promedio por persona, un smartphone. Entonces, el acceso a Internet ya es algo que se logró, ¿no es cierto?, en nuestro país en muy buen porcentaje. Y, el primer mito que nosotros nos topamos con esta digitalización del usuario es que se decía o me decían, oye, pero en regiones, ¿quién te va a comprar por Internet? Po? Como que era un miedo, como una idea que está en la gente principalmente de capital. Y resulta que en regiones la gente es muy digitalizada, o sea, yo te hablo desde el caso de Punta Arenas, Facebook, desde el tiempo de que parte la primera versión de Facebook, la gente full conectada a Internet y ocupaba también temas como IRC en ese tiempo, o sea, la gente siempre en regiones, te estoy hablando de norte a sur, ha tenido esta necesidad de usar Internet, porque como tú tienes menos cosas en el mundo físico, ya, por ejemplo, no sé, hay un montón de ciudades que no está McDonald's, ya para que te haga una base, ves publicidad de McDonald's todo el tiempo, o de grandes marcas, o de ciertos malls que hace 10 años atrás no existían, y la gente era bien curiosa con la tecnología en regiones, ya eso es así.
Entonces, el primer mito, en regiones la gente sí tiene esa tendencia a ocupar cualquier cosa que sea por Internet. Incluso temas de blockchain, hay harto en regiones, de gente que compra cripto, etc. En donde sí, efectivamente, hay una paralización desde antes de la pandemia fuerte, es lo que es el comercio per se. El comercio en sí le cuesta digitalizarse, eh, por alguna razón, no, las pymes, ¿no es cierto?, no piensan digitalmente. Bueno, hay varios factores acá que generan eso. De partida, tienes menos empresas de tecnología en regiones, ya por una cuestión como de tamaño de mercado. Si tú que prestas un servicio, ¿no es cierto?, digital o un servicio físico que se relaciona con insumos tecnológicos, obviamente vas a poder escalar mucho más tu negocio si estás en zonas de mucha concurrencia poblacional. O sea, ya sea que arriendes un local o que inviertas en un desarrollo digital, vas a tener un mayor público al que llegar sin invertir mayor cantidad de dinero, ¿no es cierto?, en publicidad y todo, porque hay mucha gente. Entonces, en regiones pasa un poco eso, que desde como de la oferta de servicios tecnológicos se ve mermada. Yo, por ejemplo, salgo de ingeniería informática en la Universidad de Magallanes y no había ninguna empresa de software en la que yo pudiese trabajar. Entonces, tuve que sí o sí irme a trabajar en corporativo, ¿no es cierto? Trabajé en un frigorífico Simonovich, ahí con temas de procesamiento de carne de cordero principalmente, haciendo un RPI, pero no había como una empresa como, por ejemplo, mis mismos pares que se fueron inmediatamente desde Punta Arenas a Santiago, tenían empleo inmediato en empresas de servicios tecnológicos. Entonces, esa es la respuesta. ¿Por qué está menos digitalizada la pyme? Porque hay menos empresas que prestan servicios de digitalización. ¿La gente tiene problemas de digitalización? No, es solamente más las empresas, ya las pymes. Sobre todo las pymes que les cuesta más, son pulpo, ¿no es cierto?, hacen de todo. Y con la pandemia se ven 100% obligados a digitalizar su negocio. Entonces, eso evidentemente acelera de forma brutal la digitalización y también hace que las empresas de servicios que están con base en capitales en todo el mundo empiecen a ver a regiones como un nicho donde realmente pueden ofertar servicios. Entonces, yo he visto que no solamente como persona de que ya más de 15 años en el tema del software más tradicional también, aparte de lo que es startup, hemos visto ya harta demanda de regiones en todo tipo de negocios. Entonces ya hay un boom y el boom nace por los servicios y esto no va a parar. Ya los servicios ya vieron que en regiones hay un nicho, el mismo nosotros como Toli, y lo vio la gente y regiones no va a parar de digitalizarse y la gente en capital tampoco, o sea, ya todo es online, esto es inevitable, simplemente nos aceleramos unos 5 años en la transformación digital. Creo que leí un par de estudios ahí de McKinsey, pero sí, llegó para quedarse y va a ser cada vez más intenso. Christopher, y también en esa línea, preguntarte un poco, ¿qué crees tú que va a pasar con estas aplicaciones de delivery? Vamos a entrar, segundo bloque, más en detalle en lo que es Tulip, pero saber un poquito tu visión, por ejemplo, entendiendo que al ver las noticias, parece que Rappi está empezando a decaer en cuanto a su crecimiento, su curva de crecimiento. Están surgiendo otros competidores. Ese mundo del delivery de la última milla está súper atomizado y parece, como suelen comentar algunos analistas, probablemente van a sobrevivir pocos, un par, dos o tres máximo en la región, y en cada país va a pasar más o menos lo mismo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo primero, que hay que entender el ecosistema en donde estamos, ¿ya? Latinoamérica, si bien pertenece al bloque, digamos, de Occidente, tiene conductas distintas a las que tiene Europa o Estados Unidos, porque hay que entender acá cómo se ha dado la transformación digital y la proliferación de las startups en nuestro bloque del mundo, porque no es lo mismo Asia que Occidente, y no es lo mismo, digamos, Europa y Estados Unidos que Latinoamérica. Entonces, cuando tú creas una startup o cuando se crean startups hace 10 años como un Spotify o un Facebook o un Uber, ¿no es cierto?, recibían montos de inversión realmente brutales, porque estamos hablando de que fue después de la crisis del 2008 y había una impresión de dinero brutal en los países del norte. Entonces, había mucho acceso a capital y a fondos de inversión que proliferaron por todos lados. Entonces, alguien solucionaba un problema, un solo problema, y recibía ni siquiera millones, cientos de millones o miles de millones de dólares en inversión para resolver una vertical de negocio, lo que les permitía escalar muy rápido
y algo de ese como chorreo llegó a Latinoamérica cuando obviamente abre Uber, el mismo SoftBank que al final invierte o Delivery Hero en Rappi y llega parte de ese chorreo, ya que es un chorreo en cierta forma no tan desmedido como el que ocurre en Estados Unidos y Europa. Entonces tiene ese fenómeno de que se digitalizan las capitales de Latinoamérica sobre todo, ¿ya? Pero Latinoamérica no es lo mismo que Asia, como bien siendo quizás repetitivo, pero porque acá no tenemos la misma cantidad de fondos de inversión y los mismos volúmenes de inversión por startup que en un Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto? Quizás en Europa ha sido un poquito más chica de repente la inversión, en España más atomizada, pero en general la plata que se mueve obviamente es mucho más grande ya. Y en Asia, ¿qué es lo que pasa? En Asia tú tienes bastantes países de ingresos medios bajos, quizás similar como Latinoamérica, y en Asia no tenían tantos fondos de inversión tan brutales como lo que había en Latinoamérica. Entonces, ¿qué fenómeno de transformación digital ocurre en Asia? Tú tienes las llamadas super app como por ejemplo GrowHub o WeChat, que son de verdad super app, que lo que hacen es solucionar primero una problemática en común. Por ejemplo, en el caso de WeChat, lo que es el chat y los pagos online. En el caso de GrowHub es como una fusión entre Uber, Rappi y distintas aplicaciones. Entonces, lo que hace WeChat marca un poco la pauta de qué hacer en países de ingresos medios bajos. En WeChat tú puedes publicar aplicaciones de terceros dentro de WeChat. ¿Y entonces qué permite eso? Que tú tengas que, como programador, ¿no es cierto?, como emprendedor digital, tengas que quemar menos dinero en marketing, porque te accedes a la red de usuarios que tiene WeChat. Por lo tanto, tienes que gastar mucha menos plata, ¿no es cierto?, para acceder a volúmenes de usuarios. Y eso hace que el continente completo se digitalice más rápido y sea más eficiente el uso de dinero, porque tienes una sola app que hace todo. Acá, para ser bien claro con la gente que nos está escuchando, no es que WeChat te programa todo lo que existe en el mundo y lo mete dentro de su app. WeChat abre el ecosistema para que terceros desarrollen, y eso es lo que lo transforma en una super app, un ecosistema integrado donde hay distintas microaplicaciones. Entonces, volviendo a Latinoamérica, para que una empresa como Rappi logre muy buenos números, ya porque pueden ser positivos como lo demuestra, digamos, DoorDash en Estados Unidos, que logra tener algunos quarters positivos, o Pedidos Ya logró ser positivo también. Pero fíjense que acá hay una especie de irracionalidad, porque creas una tremenda plataforma que resuelve todo el tema de la seguridad de datos de los usuarios que se registran, que te resuelve el pago, que te resuelve algo muy complicado, que es la entrega en tiempo real de las cosas, ¿ya? Pero solamente al enfocarse en una vertical principal, que es la de delivery, tienes una frecuencia de compra por usuario que en pandemia era de 2,4 por mes y post pandemia es de 1,9 compras por usuario al mes. Entonces tienes una infraestructura enorme solamente para hacerle 2 ventas al usuario, ¿ya? Rappi intenta hacer este tema de multiverticalidad y agrega temas de turismo, pero el usuario que te compra un delivery de doggies no necesariamente te va a comprar un avión a Punta Cana. Entonces, como que no hay mucha sincronía entre esas verticales. Rappi, si logra hacer un ecosistema abierto donde otras aplicaciones puedan desarrollarse, podría lograr números azules porque podría digitalizar más rápido el continente y generar otro ingreso. Parece que no lo va a hacer. Yo lo que he visto es que se están tirando más como herramienta de publicidad, ya, pero lo veo complicado lo de ellos. Delivery Hero, con lo que he pedido ya, me gusta lo que están haciendo, lograron ya números positivos, sacaron su otra multivertical, que es la de, o su otra vertical, que es la de envíos a domicilio como tipo almacén con productos propios, y tiene sentido porque están reutilizando su infraestructura, por ahí les está yendo bien. Rappi también lo tiene, pero creo que Pedidos Ya está más fuerte y da un muy buen servicio. Entonces, creo que la respuesta es que si Rappi no se reinventa, yo creo que puede verla complicada. Por ahí el contexto, no sé si lo expliqué bien. Sí, está perfecto, Christopher. Te quiero invitar a una breve pausa, un par de minutos. Vamos a volver a conversar de Tolib, también de tendencias, desafíos para la industria y qué viene también para ustedes en los próximos 12 meses. Vamos a un par de minutos de pausa y ya estamos con Christopher de Tolib. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.